El silencio que se apoderó de la sala 302 esa mañana era tan denso como el aire de expectación apenas disimulada entre los estudiantes. Amara Chen sintió que su corazón se aceleraba, pero mantuvo su postura recta, con los ojos fijos en el tablero y las manos apoyadas sobre la mesa. Ella sabía que ese día llegaría, tal vez no así ni tan pronto, pero no fue una sorpresa. La profesora Verónica Winters, con su sonrisa fría y su tono irónico, acababa de retarla públicamente a resolver una ecuación diferencial avanzada de nivel universitario frente a la clase. No fue un ejercicio didáctico, fue un espectáculo. Quizás la señorita Chen quiera intentar resolver esto. Después de todo, tu mediocre puntuación en el último examen necesita alguna compensación, dijo, su voz demasiado dulce para ser amable. El tablero detrás de ella mostraba una ecuación que ni siquiera los mayores se atreverían a intentar resolver en sus cabezas. Y ahora todos los ojos estaban puestos en Amara, la única estudiante negra y asiática de la clase, la única becaria. Se levantó lentamente, sintiendo el peso invisible que había llevado sobre sus hombros desde que había puesto un pie por primera vez en esa escuela. Cada paso hacia el tablero parecía reflejar la duda colectiva que siempre flotaba en el aire. ¿Qué está haciendo ella aquí? Pero Amara no lo dudó. Ella sabía lo que estaba haciendo. Desde que se unió a Westlack, pasó sus noches escondida entre libros y vídeos de universidades internacionales, estudiando mucho más allá del currículo impuesto. Había aprendido a esconderse para sobrevivir, pero esa mañana decidió que no se escondería más. Tomó el marcador, respiró profundamente y comenzó a resolver el problema, paso a paso, tal como su tío, el que una vez le enseñó a amar los números, le había mostrado en sus viejos cuadernos, y a medida que avanzaba en la resolución, el revuelo se iba apagando. El silencio ahora era diferente, no por burla, sino por sorpresa. Amara terminó la ecuación, y tenía razón. Lo que siguió a la última línea escrita por Amara no fue un aplauso, ni siquiera un reconocimiento. Hubo un momento de suspensión en el aire, como si la sala estuviera esperando una validación que nunca llegó. Verónica Winters permaneció inmóvil unos segundos, mirando el cuadro con los ojos entrecerrados. Entonces dejó escapar una risa breve, casi despreciable, y se volvió hacia la clase como si acabara de presenciar un truco de magia. Impresionante. Demasiado impresionante incluso. ¿Sabes, Amara? Es casi increíble que lo hayas descubierto tú sola. El comentario no fue un cumplido, fue una acusación, y no tardó mucho en formalizarlo. Creo que tenemos a una pequeña actriz aquí. Quizás alguien esté recibiendo ayuda externa, o quizás aprendió algo de Internet, añadió, con una expresión de falsa preocupación. La vergüenza se extendió entre los estudiantes, pero nadie se atrevió a decir nada. Amara permaneció en silencio, todavía de pie frente al pizarrón, con la mirada fija en la maestra, pero con el pecho apretado. Ella conocía ese guión. Lo había visto antes, contra su madre, contra sus amigos, contra ella misma. Cuando una persona negra tiene razón, es un fraude. Verónica entonces anunció que haría una nueva prueba, allí mismo, delante de todos. 3 problemas matemáticos diferentes, todos proyectados en secuencia en la pizarra. La primera, una ecuación del tipo que se ve en los exámenes finales. El segundo, más técnico, requería conocimientos específicos de series numéricas, pero el tercero fue diferente. Se trataba de una ecuación rara, sin solución oficial, presentada por primera vez en una conferencia internacional de la que Amara había oído hablar a través de los cuadernos de su tío. Verónica sabía lo que hacía. Eso no fue una evaluación, fue una trampa. Y Amara comprendió esto en el momento en que vio aparecer la ecuación final en el tablero. Aún así, ella no se echó atrás. Tomó un nuevo
Marcador echó una última mirada alrededor de la habitación en silencio y comenzó de nuevo, no con miedo, sino con estrategia. No fue suficiente hacerlo bien. Ella sabía que tendría que explicarlo, justificar y resistir. Todo esto al mismo tiempo. Amara resolvió los dos primeros problemas rápidamente, no porque tuviera prisa, sino porque los dominaba. Sus movimientos eran firmes y su razonamiento claro. Con cada línea que escribía, la incomodidad visible de la maestra aumentaba. Entre los estudiantes empezaron a surgir murmullos, al principio bajos, luego en tono de admiración contenida. Pero cuando llegó a la tercera ecuación, Amara se detuvo por un momento. No porque no supiera qué hacer, sino porque sabía exactamente cuál era ese desafío. Su tío, el profesor Liu Chen, había analizado esa ecuación en un artículo que nunca se publicó. Reconoció la estructura, las variables, incluso la notación en la esquina inferior. Era como ver un trozo del pasado ante ella. «Esta ecuación no tiene solución formal», dijo en voz alta dirigiéndose a la clase. Se presentó en una conferencia internacional sobre álgebra computacional como un desafío teórico. Pero el enfoque que usó mi tío podría indicar una manera de... Y luego empezó a sacar el razonamiento. No buscaba impresionar, solo demostrar, con la claridad y la calma de quien sabe de lo que habla. Desde el fondo de la sala, Zoe Daniels, colega de Amara y compañera de beca, observaba todo con una mezcla de tensión y alivio. Fue como si finalmente vieran una respuesta a lo que ambos habían tragado durante meses en silencio. Mientras Amara esbozaba el método de su tío, Zoe sacó de su mochila una carpeta azul con docenas de documentos, exámenes antiguos, notas, copias de mensajes intercambiados entre estudiantes, registros de evaluaciones desiguales. Era un expediente que ella y otros estudiantes habían recopilado en secreto. Discriminación camuflada por criterios técnicos, sanciones arbitrarias, directrices académicas, que desalentaron sistemáticamente a los estudiantes negros, latinos y asiáticos. Todo estaba muy bien documentado. Cuando Amara terminó su explicación, con la mano temblando ligeramente por el cansancio, Zoe salió de la habitación sin decir una palabra. Caminó hacia la sala de juntas con la carpeta en sus manos. No fue un plan descabellado, simplemente fue el momento adecuado, porque ahora nadie podría decir que Amara exageraba. Todo estaba allí: la humillación pública, el intento de invalidación, el prejuicio disfrazado de exigencia. En la oficina, el director Harold Stone, un hombre blanco de habla lenta y postura conciliadora, recibió a Zoe con sorpresa. Ella no pidió permiso ni anduvo con rodeos. Simplemente dejó la carpeta sobre la mesa y dijo con firmeza: «Está todo ahí. Les advertimos y lo ignoraron. Pero hoy esto no puede ignorarse». El director abrió la carpeta, sospechoso. Mientras hojeaba los documentos, su expresión cambió. Pruebas con notas sarcásticas, comparaciones de criterios entre estudiantes blancos y racializados, informes de reuniones en las que padres de estudiantes becados habían sido tratados con desdén. Zoe no esperó reacciones. Dijo que volvería a las aulas y que esperaba que se tomaran medidas, no mañana, sino ese mismo día. Mientras caminaba de regreso, su cuerpo vibraba de tensión, pero ella sabía, ese momento era el fruto de meses de resistencia silenciosa. Y finalmente, todas sus voces fueron escuchadas. De regreso a la habitación, Amara permaneció de pie. La maestra, que estaba al lado, intentó mantener el control de la situación. Están presenciando un intento de manipular la autoridad del maestro. Eso es lo que están viendo, dijo con una sonrisa nerviosa. Pero la clase ya no estaba de su lado. Un movimiento inesperado rompió el ambiente. Ryan Matthews, uno de los estudiantes más populares de la escuela, levantó la mano y pidió hablar. Verónica dudó,
pero lo permitió, tratando de mantener la apariencia de control. La semana pasada, en clase, dijiste que estos estudiantes no estaban hechos para las matemáticas reales. Lo grabé. El silencio fue inmediato. Ryan sacó su celular del bolsillo, abrió el audio y lo puso en altavoz. La voz de Verónica era inconfundible, cruel, burlón. Algunos estudiantes miraron a Amara con sorpresa y culpa. Otros bajaron la cabeza. Verónica intentó protestar diciendo que fue una conversación fuera de contexto, pero ya era demasiado tarde. Lo que una vez fue duda, ahora era una prueba. El impacto del audio fue inmediato. El profesor asistente, que hasta entonces había permanecido en silencio en un rincón de la sala, se levantó y discretamente salió para informar al coordinador. Verónica intentó continuar la clase como si nada hubiera pasado, pero ya nadie le prestaba atención. La atmósfera había cambiado. El respeto automático que siempre había inspirado el maestro se evaporó ante aquellas palabras grabadas. Por primera vez, los estudiantes miraron a Amara de otra manera, no con lástima, sino con reconocimiento. Ella permaneció quieta, sentada ahora, mientras una mezcla de alivio y agotamiento invadía su cuerpo. Sintió un nudo en la garganta, no por miedo, sino porque por primera vez no tenía que demostrar que la estaban lastimando. La evidencia ahora estaba en las manos adecuadas. A la hora del descanso, la noticia ya se estaba extendiendo por los pasillos de Westlack. Algunos profesores se miraron en silencio. Otros comentaron en voz baja. El director llamó a Amara y Zoe para una conversación privada, esta vez con genuina atención en sus ojos. Escuchó lo que ambos tenían que decir. No interrumpió, no relativizó. Él se disculpó, y por primera vez creyeron que esto no era solo una formalidad. Ese mismo día, el colegio suspendió preventivamente a la docente Verónica Winters, con apertura inmediata de una investigación formal. Amara salió de la reunión sin saber exactamente cómo se sentía. Se estaba haciendo justicia, pero ella todavía no sabía cómo lidiar con el peso de todo eso. Simplemente supe que algo dentro de ella había cambiado. Ya no era un estudiante tratando de sobrevivir. Fue alguien que expuso con inteligencia y valentía una injusticia que muchos pretendían no ver. Más tarde por la tarde se convocó a una nueva reunión con los padres de familia de los alumnos becados. Por primera vez, la escuela escuchó a esas familias no como beneficiarios del sistema, sino como ciudadanos con derecho a exigir dignidad. La madre de Amara, vestida con su uniforme de enfermera y con la mirada fija, estaba presente. Dijo poco, pero mostró documentos, registros que había conservado desde el comienzo del viaje de su hija en Westlack. Pruebas que arrojaron resultados con comentarios despectivos, comunicaciones sesgadas, recortes de correos electrónicos e incluso impresiones de conversaciones que su hija le enviaba cada vez que algo la lastimaba. Era el tipo de evidencia que solo quienes viven con prejuicios a diario saben retener, porque han aprendido que sin pruebas nadie cree. Cuando terminó de hablar, el silencio en la sala era el mismo que había habido en clase esa mañana. Denso, incómodo, real. Mientras tanto, en los pasillos, Amara fue abordada por compañeros de clase que apenas la habían notado antes. Algunos se disculparon por no darse cuenta de lo que estaba afrontando. Otros simplemente dijeron, gracias. Ella respondió amablemente, pero sin celebración. Todavía estaba procesando todo. Más tarde, en el patio, Zoe se acercó y se sentó a su lado, entregándole una barra de cereal que había recogido de la cafetería. Creo que vamos a necesitar algo de energía, ¿verdad?, dijo con una media sonrisa. Amara se rió por primera vez ese día. Una risa corta pero genuina. Durante meses habían compartido la carga del silencio. Ahora compartieron el impacto de haber roto ese silencio con evidencia, valentía
y razonamiento. Allí, entre palabras sueltas y una conversación tímida, comprendieron, habían hecho más que defenderse. Habían abierto una puerta para que vinieran muchos otros. Al final del día se organizó una asamblea extraordinaria para comunicar las primeras decisiones institucionales. El auditorio del colegio, habitualmente reservado para eventos prestigiosos, estuvo ocupado por padres, alumnos, profesores y parte del equipo administrativo. Amara estaba allí, sentada junto a su madre, Zoe y Ryan. El director subió al escenario, visiblemente tenso, pero directo. Anunció la suspensión de la profesora Verónica Winters, la apertura de un proceso interno y, sobre todo, la creación inmediata de un comité para revisar las prácticas pedagógicas con enfoque en equidad racial e inclusión. Por primera vez, la palabra racismo se pronunció sin rodeos a través del micrófono oficial de la escuela, y esto causó un shock, pero también un alivio colectivo entre los estudiantes que habían esperado durante mucho tiempo este reconocimiento. Amara escuchaba todo, en silencio, con la respiración contenida. No buscaba protagonismo, pero en ese momento supo que había iniciado algo que iba más allá de su propio dolor. Tras el anuncio, el director hizo algo inesperado. Invitó a Amara a hablar. Por un segundo pensó en negarse. Estaba agotada y todo en ella gritaba que se retirara. Pero luego, cuando miró a su alrededor y vio a Zoe, su madre y muchos otros estudiantes de color mirándola con esperanza, respiró hondo y caminó hacia el escenario. Con voz firme, pero con lágrimas en los ojos, dijo solo lo necesario. No vine aquí para ser un símbolo de nada, solo quería estudiar. Pero como esta escuela ha decidido analizar lo que está mal, voy a ayudar si eso significa un cambio real. Dijo que aceptaría participar en la construcción del nuevo programa de matemáticas, pero con una condición: que haya vacantes para estudiantes de escuelas públicas. Un aplauso apagado resonó en todo el auditorio. No fue por los hechos de Amara, sino por la posibilidad que abrieron sus palabras. A la mañana siguiente, incluso sin clases, Amara se despertó temprano. Había una inquietud en su pecho que no la dejaba descansar. Se sentó a la mesa de la cocina con su madre, que estaba preparando café en silencio. Los dos se miraron durante unos segundos y luego la madre susurró: «Siempre lo supe». No necesitaba explicar lo que quería decir. Ella siempre había sabido de la fuerza de su hija, de la injusticia oculta, del silencio necesario que a menudo mantenía para proteger a Amara y que ahora juntas estaban rompiendo. Mamá la abrazó fuerte. Amara lloró suavemente, por primera vez desde el comienzo de todo. No de dolor, sino de alivio. Ya no necesitaba ocultar cuánto sabía ni quién era. Por primera vez sintió que podía existir plenamente, con su color, su origen, su genio, sin necesidad de pedir permiso para ocupar el espacio. En los días siguientes, las repercusiones del caso se extendieron. Algunos periódicos locales mencionaron discretamente el incidente, mientras que la administración de la escuela anunció nuevas políticas internas. Se ha creado oficialmente el puesto de subdirector de diversidad e inclusión. Los docentes comenzaron a recibir capacitación obligatoria sobre prácticas discriminatorias inconscientes. Y lo más importante, la voz de los estudiantes becados ganó espacio institucionalizado. Amara participó en la primera reunión para reformular el currículo de matemáticas avanzadas, donde presentó la propuesta de incluir problemas desarrollados por intelectuales negros, asiáticos y latinoamericanos. La resistencia inicial fue evidente, pero con el tiempo incluso los más reticentes empezaron a escuchar. Habló con datos, con argumentos sólidos y con la serenidad de quien ya había enfrentado mucho más que una resistencia académica. Ella no quería brillar sola, quería cambiar las reglas del juego. Con el tiempo,
Otros estudiantes comenzaron a compartir sus propias experiencias. Lo que antes solo se decía en susurros, en los pasillos, ahora ganaba espacio en asambleas y reuniones abiertas. Zoe, que había mantenido sus frustraciones en silencio durante tanto tiempo, se convirtió en uno de los representantes del consejo estudiantil. Ryan, quien era visto simplemente como el chico popular y tranquilo, sorprendió a todos al participar en debates sobre equidad, a menudo enfrentándose a sus compañeros que todavía se resistían al cambio. Amara observaba todo con una especie de cautela optimista. Ella sabía que la verdadera transformación no podía ocurrir en un solo día, pero ver movimiento real, no solo promesas, alimentó algo en ella que hasta entonces siempre había tenido que ocultar: la esperanza. Incluso con los avances, Amara no romantizó la trayectoria. Sabía que aún tendría que enfrentarse a muchas miradas sospechosas, comentarios sesgados y al peso de representar más que ella misma. Pero ahora ella ya no soportaba esa carga sola. Había una red, construida con gran dificultad, pero que empezaba a afianzarse. En una de las últimas reuniones del semestre, recibió una carta de la dirección formalizando una invitación para ayudarlos a crear un programa de mentoría para nuevos estudiantes becados. La carta venía con una disculpa, pero más importante aún, con acciones concretas adjuntas. Amara aceptó, no por vanidad, sino porque sabía que lo que había comenzado con una ecuación en el tablero no podía terminar con un simple despido. Era necesario crear estructuras que garantizaran que ninguna otra chica como ella tuviera que pasar por lo mismo. En las semanas siguientes, Amara comenzó a asistir a la escuela con una perspectiva diferente. El ambiente seguía siendo el mismo. Los pasillos impecables, los uniformes pulcros, los grupos sociales bien definidos. Pero algo sutil había cambiado. Ahora, cuando entró en la habitación, ya no era invisible. Los profesores, antes indiferentes, comenzaron a tratarla con la atención que siempre merecía. Sus compañeros de clase ya no susurraban cuando ella respondía a una pregunta. Algunos incluso le pidieron ayuda con los ejercicios, pero Amara no buscaba ser aceptada por todos. Ella quería respeto, desearía que los futuros estudiantes negros, asiáticos, latinos y humildes no tuvieran que pasar por la humillación pública para demostrar su valor. Una tarde tranquila en la biblioteca encontró el viejo cuaderno del tío Liu entre sus propios materiales. Hojeó las páginas marcadas, los cálculos, las notas en cursiva y sonrió. Esto era más que matemáticas. Fue un legado, y ahora ella lo sabía, era parte de él. El último día de clases del semestre, una ceremonia simbólica marcó el final de un ciclo. La escuela otorgó certificados de reconocimiento a los estudiantes que hicieron contribuciones significativas a los cambios estructurales. Amara fue una de las homenajeadas. Cuando la llamaron por su nombre, caminó hacia el escenario entre aplausos. No fueron ensayados ni protocolarios, fueron reales. Entre el público, su madre lloraba suavemente, sosteniendo la mano de Zoe. Ryan filmó todo, sonriendo. Amara recibió su certificado, miró al público y dijo simplemente: «Solo quería estudiar. Ahora quiero que muchos otros puedan hacer lo mismo». No hubo ningún discurso, ninguna palabra con efecto, solo verdad. Y eso es lo que hizo que ese momento fuera tan poderoso. Porque, al final, la verdadera ecuación que resolvió no estaba en la pizarra del aula 302, estaba en el corazón de toda una institución. Y lo resolvió con inteligencia, estrategia y valentía. En los días posteriores a la ceremonia, Amara sintió por primera vez que ya no tenía que caminar con los hombros tensos ni los ojos alerta todo el tiempo. Todavía había desafíos, sí. La escuela, aunque estaba cambiando, no se transformó de la noche a la mañana, pero ahora ella sabía cuál era su lugar.
no porque se lo hubiera concedido, sino porque lo había tomado con mérito y dignidad. Recibió mensajes de estudiantes de otros colegios, jóvenes que se identificaron con su historia y ahora se sentían animados a no dar marcha atrás ante la injusticia. Ella respondió lo mejor que pudo, siempre con cuidado y responsabilidad. Sabía que me estaba convirtiendo en un referente, incluso sin pedirlo. Y aceptó este papel con madurez, sin vanidad, pero con un profundo sentido de misión. No ser un símbolo, sino un puente. Un sábado por la tarde, sentada en el porche de su casa con su madre, Amara comentó sobre la invitación que había recibido de una universidad local para participar en un simposio sobre talentos periféricos en la educación. Su madre escuchó atentamente, sonrió y dijo: «Estás allanando el camino, hija». Amara se quedó en silencio un momento, observando el cielo y los sonidos del vecindario. «No quiero ser la excepción, mamá. Quiero que esto se convierta en la regla». La madre asintió con lágrimas en los ojos. Y allí, en ese simple momento, Amara comprendió que su superación no se trataba de derrotar a un profesor racista, de un premio o un certificado. Se trataba de transformar un sistema, sobre asegurarse de que ninguna chica como ella tuviera que demostrar lo que valía solo porque era diferente. Cuando regresó a clases para el nuevo semestre, Amara notó algo diferente en los pasillos de Westlack. Entre los nuevos estudiantes había más rostros como el de ella, jóvenes de escuelas públicas, de comunidades subrepresentadas, de orígenes que antes no tenían cabida en esa institución. El programa de mentoría que Betty Sanderson ella inició estaba funcionando. La llamaron para que fuera mentora de 2 estudiantes, una chica latina tímida y apasionada por la ciencia y un chico negro con un talento natural para la geometría. Durante las reuniones, Amara no habló de mérito, sino de resistencia, estrategia y confianza. Les enseñó no solo a resolver problemas, sino a comprender que su lugar estaba allí. La escuela estaba cambiando, lentamente, imperfectamente, pero cambiando. Y ese fue el mayor símbolo de lo que se había logrado. En el aula 302, ahora con otro profesor, la imagen era la misma, pero el medio ambiente no. Amara pasaba a veces por allí, entre clases, y siempre recordaba ese día, el desafío, el silencio, las manos temblorosas sosteniendo el marcador. Pero ahora no sentía ni ira ni dolor, sentí un propósito. Ella sabía que ese momento la había cambiado para siempre. Ella ya no era solo una estudiante becada que intentaba sobrevivir entre la élite. Fue Amara Chen, estudiante, mentora, hija, heredera de un legado, creadora de nuevos caminos. Y lo más importante, alguien que decidió no permanecer en silencio. Porque al final lo que resolvió no fue solo una ecuación imposible, fue el propio sistema el que insistió en decir que ella nunca debería haber estado allí.